figurativa. Este taller lo hice por primera vez el año pasado con la primera exposición que hice aquí de Zona Incontrolable, ¿vale? Y lo hice en Medellín Matadero para en plena pandemia. Y bueno, es la primera vez que lo hacemos un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, todos tenéis una carpeta con unos apuntes así muy sencillitos, ¿vale? Que os la podéis llevar, ¿vale? Os vais a llevar tanto la carpeta como lo que hagáis, ¿vale? O sea que es una especie de regalo, pues cuando habéis venido al taller, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un poco el encuadre del taller y ya nos meteremos en ahí, ¿vale? Os voy a contar un poco de dónde viene esto del objeto cuádruple, que os voy a enseñar aquí con esta fotografía, que es de la colección anterior, ¿vale? Entonces lo primero que quiero hacer es un encuadre del taller. Lo primero es eso, que esto es un terreno experimental donde venimos a disfrutar, ¿vale? Y está basado un poco en el pensamiento de tres filósofos. Primero, Jacques Rancière, que hablaba de cómo hay una igualdad entre las inteligencias, nos da igual el CI que tenga cada uno, si uno es más espabilado, otro sabe menos, ¿vale? Él hablaba que había una igualdad de las inteligencias, donde cualquier persona podía aprender cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Y no había una diferencia en cuanto a eso, una manera de pues, trabajar una didáctica. Y también hablaba del profesor ignorante, ¿vale? De cómo el profesor en las clases tenía que volverse ignorante, entonces, ¿por qué mejor que yo ahora, que soy un ignorante, para pues, enseñaros aquí 4 cosas, pero en el fondo se trata de que vosotros aprendáis, ¿no? Y a ver cómo sacamos el partido de esto. Y el siguiente autor es Gilles Deleuze, que hablaba, pues eso, ¿no? De cómo tenemos que un poco borrar la cabeza, resetear esta mañana la cabeza un poquito de lo que venimos del tema de la pandemia, que si la OTAN, que si no sé qué, bueno, pues borramos un poquito, experimentamos y luego pues vamos a trabajar juntos como un rizoma, decía él, ¿no? ¿Qué es un rizoma? Pues es como si fuéramos las patatas o la hierba, vamos a trabajar en horizontal, entre todos, así, como si fuéramos un pulpo, ¿no? Con muchas manos. Y luego, sobre todo, pues también el tercer pensador que yo quiero incluir aquí, pues es Oteiza, ¿no? Pues que, como veis la camiseta. Oteiza hablaba del propósito experimental, ¿no? Donde él estaba todo el día trasteando y hacía pequeños laboratorios con materiales como los que tenéis aquí. De hecho, vamos a hacer un laboratorio de tizas en su homenaje, por eso hay tizas. Y pues jugaba primero con cosas sencillas como tizas o con restos de cosas para luego desarrollar las piezas grandes. Entonces eso es lo que vamos a hacer precisamente aquí, ¿vale? Bueno, aquí hay una chapa sobre la cultura que si lo queréis lo leéis, ¿vale? Entonces, bueno, los 3 pensadores así un poco que representan esta teoría de la cultura, yo estoy un poco dándole vueltas. Por supuesto, Oteiza, con el propósito experimental, que es esta disposición a jugar, con la ley de los cambios, mira, viene más gente y no entra. La ley de los cambios, que es una teoría donde él expresa cómo a lo largo de la historia del arte las cosas se han sumado. Buenas. Hola. Pues por ahí, estoy echando un poco la charla ahora y luego ya vemos qué hacemos. Haremos una mesa extra aquí y luego Vale. de cómo, pues, en la ley de los cambios él dice cómo el arte desde la prehistoria se ha ido cargando de arte figurativo, ¿no? Donde hemos visto la pintura, el hiperrealismo, hasta el barroco, y llega un momento donde ahí se da la vuelta con Velázquez y empieza todo a eliminarse, a hacerse abstracto, ¿no? Y así llegamos al final donde él termina, que es en vaciar las piezas, ¿no? Se carga de figurativo y se vacía. Y él hace una historia del arte así, con una línea, hace así, pim, pam. Y es muy interesante. Y voy a seguir avanzando, no voy a estar mucho rato. Bueno, el siguiente autor es Carl Jung, ¿vale? Yo como soy psicólogo, pues bueno, por formación profesional, ¿no? Que él hablaba de cómo, pues el inconsciente, ya sabemos, conocemos un poco, ¿no? Que es mucho más que el yo, ¿no? Tenemos el yo, que es el que procura que no nos muramos de hambre y que no nos pille el autobús, ¿vale? Pero luego el ser es mucho más, ¿vale? Un sí mismo que él decía que a veces, claro, nos juega malas pasadas, ¿no? Y él decía que eso era pues un complejo muy grande, ¿no? Como el complejo más grande es el yo, pues había otras cosas que salían del inconsciente que también son complejos. Y él decía que la obra de arte también es un complejo que sale del inconsciente y tiene vida propia, ¿vale? Entonces de repente es como, vale, ¿me lo he hecho yo o quién lo ha hecho? Y esto ya tiene vida propia. Hay muchos autores que hablan de que las obras son autónomas, no es que nosotros subjetivamos el arte, sino que el arte nos objetiva a nosotros. Es ese cambio de perspectiva. Y ya, luego si queréis, pues comentamos más, no quiero dar mucho la base. Y luego llegamos a Graham Harman, que ahora os voy a hacer ver cuádruple, ¿vale? O sea, ahora veis, más o menos veis todo, ¿no? ¿Me veis cuántos dedos hay aquí? Uno, ¿no? Bueno, pues vais a ver cuádruple. Él hablaba de que el objeto realmente es
se multiplica por 4, ¿vale? Porque tendríamos aquí un objeto sensible, como veis, donde podemos verlo y tocarlo, o sea que es sensible, es accesible a través de la sensibilidad, con sus cualidades sensibles, ¿vale? Pues eso, ¿no? La rugosidad del yeso, el color negro, ¿no? Es un objeto sensible con cualidades sensibles, ¿vale? Nosotros solamente accedemos al objeto por las cualidades sensibles que tiene. Pero claro, él duplica, ¿vale? Duplica el objeto y lo convierte en un cuádruple, porque él dice que ahí en el éter hay un objeto real con sus cualidades reales. Y es el ser en sí kantiano, ¿no? Es como, ¿qué vería un perro aquí? ¿No? Un perro vería esto, ¿qué vería, no? O pues un niño pequeño o un extraterrestre. Entonces, ¿qué es el objeto en sí? No lo sabemos. Nosotros solo vemos lo que vemos. Y ese sería el objeto real, ¿vale? Y a eso no se accede. Al objeto sensible sí, pero al objeto real no. Entonces esta serie pretende un poco enseñar con la sombra el objeto real, ¿vale? Con la sombra yo pretendo un poco explicarlo diciendo que si hemos dicho que este podría ser el objeto sensible y esto podrían ser las cualidades sensibles, ¿vale? Lo que está por ahí en el éter, que además cambia, sería el objeto real con sus cualidades reales, ¿vale? Hartmann arma esta teoría a partir de Husserl, de la fenomenología de Husserl, también menta a Leibniz, no está por aquí Lourdes, ¿vale? Que habla de las cualidades esenciales, es decir, bueno, pero es que esto está aquí, nosotros solamente accedemos aquí. Y luego de Heidegger, que habla de que el objeto real se retira, ¿vale? O sea que tú nunca vas a saber exactamente qué quería decir ese cuadro, ni siquiera el pintor, ¿vale? Nadie lo sabe. Entonces nosotros tenemos un acceso muy limitado o imposible a esto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir hoy? Porque lo vamos a conseguir. Bueno, ya veis cuádruple, ¿no? ¿Veis cuádruple? Objeto sensible, cualidades sensibles, objeto real, cualidades reales, que están por ahí, ¿vale? Pues si yo hago así, o así, se acabó, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la metáfora, dice Hartmann, ¿vale? Porque desde las cualidades sensibles nosotros vamos a usar lo poético para acceder al objeto real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el título de la obra, ¿vale? Hoy vamos a hacer esculturas, pero también os he traído unas cartelas, porque luego vamos a hacer una exposición. Entonces, claro, no solamente vais a hacer un objeto sensible con cualidades sensibles, sino que poniéndole título vais a tratar de aventurar esto que es. Porque sin título no tenemos metáfora, no tenemos objeto real. No sé si se entiende. Por eso las obras vemos cualquier cosa y hay gente que le dice, pues cachivache X, ¿no? Pero hay gente que tira línea hacia la columna, hacia el cielo, ¿no? Tira un título más poético. Bueno, pues ese acceso poético es lo que cumplimenta la obra realmente. Sin título tampoco podríamos llamar a esto cualquier cosa. No, estos son hiperobjetos. Claro, ahí hemos tirado una línea que no sabemos. Luego si queréis os explico la exposición. ¿Más o menos se entiende? Claro, lo que diría Hartmann es eso, ¿no? Que entre las cualidades sensibles, entre el objeto sensible y las cualidades sensibles se generaría el tiempo. Porque claro, hasta que yo acceda a las cualidades sensibles tiene que pasar tiempo. Necesito tiempo para acceder. Y cuando queremos ver las cualidades esenciales de esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Con los sentidos? No, teorizando, ¿vale? Entonces, claro, teorizamos sobre el objeto para conocer un poco más. Así que por un lado teorizamos y por otro lado le ponemos un título. Así accedemos a esto que es tan esquivo. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Se ha entendido? Más o menos. ¿Vale? Luego si queréis explico más. Esto es filosofía contemporánea, pero la última corriente de filosofía, que es la ontología orientada a objetos, que habla de que los objetos tienen una cualidad de ser igual que yo. O sea, este boli tiene la misma cualidad de ser ontológica que yo, o que vosotros. Plantea eso, una ontología plana, y otorga a los objetos precisamente esas cualidades de ser, ¿vale? No solamente es el ser humano con su subjetividad y su arte y sus cosas, no, es que esto también tiene una entidad, como lo veis, ¿vale? Entonces la obra de arte nos capta con esa entidad que no sabemos qué es, pero ese cuadro nos gusta o esa escultura nos gusta. Eso sería la ontología orientada a objetos. Ya digo, esto es de lo último que ha habido en corriente filosófica, que se está ahora pues criticando, por supuesto, y dándole palos por todos lados, ¿no? Como es la filosofía. Así que, bueno, luego si queréis, comentad. Bueno, menciono por ahí los apuntes a Kandinsky y a Malevich. No, bueno, abstracción, ¿vale? Figurar, abstraer, ¿no? De
desde la figurativo, el hiperrealismo, hasta la simplificación absoluta, que es, bueno, al final, la geometría o las matemáticas. Y luego, pues doy un poco la barrila con una teoría un poco estética que yo tengo, que es donde recaba todo esto, pero tampoco os quiero quitar más tiempo, ¿vale? Luego, si queréis, comentamos. Claro, y ahora, ¿cómo empezamos? Pues vamos a empezar, primeramente, pues con la primera práctica que tiene que ver con una cosa de donde yo provengo, que es del texto. Mi trabajo viene un poco desde el mundo de la poesía, el mundo del texto, salté a la poesía visual y luego al objeto, ¿no? Entonces, la primera práctica escultórica que vamos a hacer va a ser con texto, así que voy a pasaros una hojita a cada uno, ¿vale? Ir pasando una hojita a cada uno. Mira, ir haciendo sitio. Mira, ¿queréis pasar para acá vosotros? ¿Vale? Para poder estar aquí. Cuidado con el que te manchas. Venga, ir pasando si ¿Todo el mundo tiene una hojita? Vale, pues ya podemos hacer el primer objeto. Se trata de que hagáis una no papiroflexia, ¿vale? Sabéis que la papiroflexia o el origami pues es una técnica súper chula, que se hacen unas cosas súper complejas, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es no origami, ¿vale? Ahí tenéis un texto de Neruda, que aquí no somos de cancelar, pero sí de reciclar, entonces tenéis tijeras o podéis doblarlo como si estuvierais seguras de lo que estáis haciendo. Como diciendo, vale, lo voy a doblar porque va a quedar de determinada manera. Entonces podéis hacer con las tijeras o simplemente doblando como si hicierais una figura de origami, pero sin saber origami, ¿vale? Venga, empezad a ver qué se os da. No, sin leerlo. Rompiendo, doblando. Mirad a Pi, que se conoce un poco, que ha estado en talleres anteriores que hemos hecho de poesía y un poco a trastear. Si necesitáis más hojas, nos pedís. Lo que sea, eso es. Jugar con la forma, ¿por qué? Porque ya pronto voy a pasar yo con la linterna por ahí y vamos a ver cómo ya empieza a tener cualidades. ¿Vale? Ya empezamos a ver que ya el objeto en sí ya empieza a tener cualidades, ¿vale? Que ya son escultóricas, no son planas como el texto. ¿Ves? Por ejemplo, ahí ya tenemos determinadas cualidades. ¿Vale? A través de un poco de la sombra podemos ver que ya no es solamente un texto plano y nada más. Claro, ahora sí que podéis leer el poema. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el poema ya se ha desconfigurado. Empezad una línea y veis a ver si nos da nuevas oportunidades el texto, porque realmente lo que habéis hecho es intervenir el texto, aparte de hacer una escultura. ¿Alguien se anima a leer un desastre que haya hecho ahí con la hoja? Ruptura radical. Ruptura radical. Venga, a ver, ¿por dónde empezarías a leer? Bueno, con esta luz igual al revés, ¿no? Sentación, la anterior, teneidad. Puedes seguir por cualquier lado. Y por aquí, pues, tiene una evidencia de una ruptura radical, nivel cero, que a la vez niega todo pasado al futuro como situación fundacional. ¿Veis? Habéis intervenido el texto, ¿vale? No solamente habéis hecho un objeto escultórico, sino como trae texto, pues habéis intervenido el texto. Habéis hecho otra poesía. Jaume Plensa hace cosas así porque Jaume Plensa empezó con poesía visual y tiene cosas sobre todo al principio de su carrera, sí. Sí. En sus inicios, sí. Mira, por ejemplo, vemos aquí que Victoria está haciendo un tachismo directamente, es una técnica de escritura contemporánea, pues que hacían los de Ulipo o los situacionistas, que van tachando texto y se van quedando con una parte. Y aquí vemos eso, ¿no? Araceli, ¿no? Sí. Pues esto, ¿no? Que también tiene, pues, ¿vale? Se le podría hacer fotos. ¿Algo para pegar? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la pistola de silicona, le puedes dar un puntito de silicona. También hay alfileres, ¿vale? Todo con cuidado, ¿vale? Protección de riesgos laborales. Vale.
Muy bien. ¿Qué tal por aquí? Bueno, ¿ya tenemos 4 piezas? Sí. Muy bien. Pues lo que decíamos, ¿no? Ya habéis intervenido el texto. Ya intervenimos, es la primera parte de la práctica, ¿no? Ya tenemos la primera escultura. Por ejemplo, leer, podríamos leer. Exactamente, la prueba sería como tratar de leer, a ver cómo leemos esto. Entonces ya directamente habéis reescrito completamente el poema de Neruda. A ver. Luego, que sepáis, luego tenéis una carpetita con los apuntes para llevaros, ¿vale? Sería texto, la hora, trazables, Muy bien. realidad de la muerte. Bueno, pues ya tenéis vuestra primera escultura. ¿Qué tal? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Ha sido difícil? Muy bien, pues si os ha dado dificultad, pues ahora os vais a enterar, porque claro, ahora vamos con la siguiente práctica. ¿Más o menos tenéis por ahí? Ah, bueno, todavía están aquí terminando. A ver, esta, al final se nos caerá. Perdón, ¿eh? Bueno, ya veo que ya os estáis saltando a la siguiente prueba. Ya estamos en el modo materiales. Muy bien, me parece muy bien. Claro, eso es. El taller es para hackearlo. Así me gusta. ¿Cómo se nota aquí las compañeras del Letralab y de otras ocasiones? Mira qué vista más chula tiene esto desde aquí. Parece un pez. Vale, si queréis ir haciendo fotos, pues vamos documentando. Si tenéis por ahí los móviles. No, esta es la primera práctica, ¿vale? Era solamente como una especie de calentamiento, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la segunda práctica. La segunda práctica es el taller de tizas. Entonces la idea es que os paséis una tiza para cada persona de esas que hay ahí. Una tiza grande o pequeña. No. Ahora era solamente una práctica sencilla con el texto. Ahora os vamos a pasar tizas para trastear. Ir cogiendo una tiza y un cúter. Tendréis que compartir de 2 en 2 los cúter porque tengo pocos. Vamos a ir pasando y vamos compartiéndolas. Vale, cogeros una tiza. Que vamos a hacer ahora en un laboratorio de tizas como el que hacía Oteiza. Oteiza tiene un laboratorio... Oteiza, eso es. Venga, pillaos un cúter. Vale. Pues ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a cogeros esto de muestra, ¿vale? Vale, pues ahora ya pasamos del texto plano, hemos generado del texto plano, hemos generado ya un volumen, un cuerpo, ¿no? Que hace sombra, ya no es plano. Y ahora vamos a hacer el homenaje a Oteiza. Oteiza lo que hacía era, pues con este material tan sencillo y tan barato, pues trasteaba... Sí, sujeta. ¿Vale? Lo que hacía era, vamos a generar volúmenes a través de, partiendo en cachitos, las tizas se pueden pegar o se pueden colocar, ¿vale? También podemos, a lo mejor encima de una de estas hojitas, si queréis, o en la carpeta, luego tiramos a la basura, podemos hacer intervención sobre la tiza, ¿vale? Podemos hacer una mosquita aquí, de repente, ¿vale? Podemos hacer un agujerito aquí y luego vamos pegando con la pistola de silicona a ver qué composición hace y hacemos una mini escultura de tiza, ¿vale? A ver qué os sale. Tampoco quiero sesgar mucho, hacer lo que os venga ahí un poco en gana. Se pueden partir, se pueden unir. Vale. Sí, voy a traer sillas. Pero si quieres voy abajo y lo traigo. No, están aquí fuera. Un segundo. Mira, voy a parar.